Vayamos, por favor, a Eclesiastés, capítulo número 5, donde Salomón quiere insistir y animarnos, ya a nosotros y a todos sus oyentes, a venir a la casa de Dios, a adorar a Dios con temor y reverencia. ¿Cómo se adora a Dios en la casa de Dios? Una verdad importantísima que debemos de tener en cuenta: Dios está presente donde su palabra está presente. Y eso es claro, nítido. Recuerda que Él es el verbo, Él es la palabra. Y la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Y es muy importante destacarlo. En este capítulo número 5 vimos dos cosas especialmente, o dos puntos vimos, de los que vamos a seguir viendo. En primer lugar, para adorar a Dios como se adora en la casa de Dios, debemos de acercarnos a Dios con reverencia. Nos dice en el versículo número 1 de Eclesiastés, ese versículo número 1 del capítulo 5 de Eclesiastés, dice así la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. No entras en cualquier lugar más de este mundo. Entras en la presencia de Dios. Y al venir a la presencia de Dios, la reverencia, el respeto y la honra que a Dios se le debe de ser notoria en tu mente, en tu corazón, en el deseo de lo más profundo de tu ser. Quiero darle la honra. No significa eso que puedo ir de cualquier manera, ni que tengo que ir al extremo, ni que tengo miedo de entrar en ese lugar, sino que respetas totalmente y quieres honrar al que vienes a ver, con quien vienes a reunirte. Por eso nos invita el Señor y da por sentado este principio de versículo, que vienes a la casa de Dios. Da por sentado que los hijos de Dios vienen a la casa de Dios. En segundo lugar, vimos también que al acercarte a Dios te debes de acercar con atención, prestando atención, escuchando atentamente. Y es esa palabra oír, el Shema de Dios, oye Israel. Es esa palabra tan importante que nos hace entender, dice el versículo número 1, la segunda parte: y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Vienes a escuchar? Ese Shema da por sentado que es oír inteligentemente, que implica e incluso incluye atención y obediencia. Con razón vimos la semana pasada cómo Samuel le llamó a la atención a Saúl y le dijo a Saúl: Saúl, los sacrificios y las ofrendas no son nada comparado con el Shema de Dios. Y lo que le dijo fue, Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca. Y esa palabra obedezca es Shema, oír atentamente y obedecer. Eso es lo que Dios quiere, dice, que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, otra vez Shema, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, otra vez, Shema, que la grosura de los carneros. Vienes a la casa de Dios y dices: mira, yo ofrendo y Dios ya está complacido conmigo. No, ven a escuchar atentamente y a obedecer lo que escuchas. Ya vimos la semana pasada cómo el Señor nos llamaba la atención: no ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y eso es importante, tenerlo en cuenta. Uno dice: yo sé, esa historia ya me la sé, pero ¿la estás viviendo? ¿Le estás dando honra y gloria al Señor de esa historia tan importante para tu vida? Con razón, en Isaías 40, el versículo 28 nos dice: ¿no has sabido, no has Shema, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Se está diciendo, oye, escucha atentamente y obedece. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y aquí Salomón está enseñando a su audiencia, escuchar, venir a la casa de Dios no es venir a pasar el rato y a ver si ya se cumple ahora. Escucha con atención para poder saber cómo obedecer. Por eso enfatizamos la semana pasada, a Dios le importa más el ser que el hacer. Y muchas veces nosotros creemos que hacer mucho es ser más cristiano. Dios dice, no quiero tanto el hacer, quiero que tú seas un cristiano realmente. Continuamos un poco más y ahora vamos a ver ese tercer punto que nos dicen los versículos 2 y 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Ya sé por qué tienes mucho sueño. Sí, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Ahí Dios nos dice, oye, tu boca, contrólala, mucho control. Vamos al Señor en oración y vamos a estudiar ahora que acércate a Dios con prudencia. Hemos visto con reverencia, con atención y ahora acércate a Dios con prudencia. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y lo que tú nos enseñas en ella. Gracias, Señor, porque este libro está en la Biblia, porque es la palabra de Dios que mi alma necesitaba. Y quiera Dios que cada alma de los que estén aquí también la escuche atentamente y la cumpla en sus vidas, Señor. Obra tú, porque solo a través del Espíritu Santo podemos honrarte y glorificarte a ti, viviendo en nosotros y dándote, haciendo todo lo que es agradable a ti. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No en vano, en el Nuevo Testamento, Santiago escribe en el capítulo número 3, versículo número 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y cuando está hablando de maestros, está hablando de personas que quieren hablar, que quieren ser oídos, que quieren que le presten atención a él. Y Dios dice, más bien cuando te acerques a la casa de Dios, al revés. Acércate a la casa de Dios para escuchar, para oír, para obedecer lo que la palabra de Dios te dice. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo. Y está diciendo muchas veces con la lengua, si no estás, escucha, conociendo bien la palabra de Dios, y eso solo no es suficiente, es conocer y hacer. Porque en el momento que diga, hermano, no mintáis, pero yo salga por la puerta y mienta, estoy ofendiendo al Dios que manda que no mintamos. Porque estoy siendo un hipócrita. Y Dios nos llama la atención atentamente. Oír, aprender, vivir, ser, honrar, glorificar al Señor con tu vida. Recuerda que a Dios sea dada toda la gloria, toda la honra. Él es digno de recibirla. Así que nos debemos de acercar a Dios con esa prudencia que el Señor nos da. Dice en Proverbios 10:9, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Acércate a Dios con prudencia. ¿Cuántas veces? Y me lo digo a mí mismo muchas veces. Del mucho hablar hay muchas veces mucho errar, mucha equivocación. Pero da las palabras adecuadas y es muy importante escuchar. Por eso Dios te ha dado, hermano, una sola boca. ¿Y sabes cuántos oídos te ha dado?
escucha el doble de lo que hablas. ¡Wow! Entonces, cuando José Bernabé aprenda esa lección, estará en el cielo. Pero Dios, voy a seguir trabajándolo. Dios es bueno y Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y vamos a dejarle, porque el Espíritu de Dios quiere que seamos prudentes en ese control de la boca. Pero, entonces, ¿cómo aprendo? Cuando me acerco a Dios con prudencia, ¿qué quiere el Señor enseñarme? Pues ven para conocer a Jesús y su plan de redención. Es una de las cosas importantes que escuchamos. Sabéis que sin escuchar su plan de redención, el resto de nuestra vida está perdido. Pero cuando tú escuchas atentamente y aceptas con prudencia, quiere decir que entrego mi vida a Él, Dios obra poderosamente. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y tú escuchas esto y dices, a ver, espera, tengo mucho que decir. No, tienes mucho que escuchar. Tienes mucho que aprender. Escucha, no se aprende hablando, se aprende escuchando. Muchos escuchan algo así, yo quiero decirte, yo quiero opinar, yo quiero... ¿Has escuchado primero al Señor hablarte? ¿Estás atentamente aprendiendo de Él? ¿Sabéis? Marta se afanaba con muchas cosas por hacer, pero María se sentaba a los pies de Cristo para escuchar. Sí, es verdad que no tenemos que ser irresponsables y no hacer lo que es nuestra responsabilidad, pero no dejes de hacerlo primero. Y lo primero es escuchar. Qué importante es. ¿Cuánto debo de aprender? ¿Cuánto debemos de aprender todos? Qué bueno es que el Señor nos ayude. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabéis lo que está diciendo en Hebreos 4:7? Y también lo repite en el 3:15. Está diciendo, escucha, si no, no oyes. ¿Cuántas veces un niño hace esto? Y no lo escucha. Pero si no está sordo, ¿cómo es que no lo escucha? Pues porque no está escuchando atentamente y obedeciendo. Entonces dice, ¿es que estás sordo? ¿Sabéis por qué mis orejas se hicieron grandes? Pues mi papá creía que si la estiraba escuchaba mejor. Pero me estiraba de la oreja solo, cuando no escuchaba, no obedecía lo que me decía. Así que es importante. A veces necesitamos un tironcito de orejas, más de uno, porque no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Qué bueno. No te des prisa con tu boca. Espera, escucha primero. No te des prisa con tu boca delante de Dios. Recuerda, ya dijimos que donde vamos es a la presencia de Dios, a la casa de Dios, a reunirnos con Dios. ¿Quién debe de hablar? ¿El siervo o el amo? ¿Quién debe de hablar? ¿El dueño de todo o el dueño de nada? Soy yo. Debo de escuchar, ¿verdad? Al orar, bueno, en la presencia de Dios, al orar, ora con prudencia. Porque Dios es Dios. Y tú y yo somos humanos, hombres. Nada más. Él está en el cielo. ¿Dónde estamos tú y yo? En la tierra. En la tierra. Él es el creador. ¿Y sabes lo que somos tú y yo? Criaturas. Creadas por el creador. Tú eres el barro
Él es el alfarero. ¿Quién tiene derecho a decirle y a ponerle donde quiera? ¿El barro al alfarero o el alfarero al barro? Al alfarero. Recuerda quién es el Señor. Dios es Dios verdadero, no hay otro, es el único Dios verdadero. Él es trascendente. ¿Sabes lo que significa trascendente? Es el ser más importante y más grande de todo el universo. Nosotros somos inmanentes. No, perdón. Él es también inmanente. ¿Y qué quiero decir con eso? Que aparte de ser trascendente, el ser más grande del universo, se ha fijado en ti y debiéramos de darle gracias porque es inmanente, que es cercano a nosotros, está en nosotros, en nuestro interior. ¿Cómo no lo llegó a captar? Escúchalo, presta atención. Es el más grande de tu universo, que llena todo el universo y el universo no le puede contener a él mismo. Está dentro de mí y me escucha a mí y está cerca de mí. Eso es trascendente, lo más importante, inmanente, cercano, en nuestro interior. Ahora, Dios es infinito, tú y yo somos finitos. Así es. Así que no vengamos delante de Dios al orar o al presentarnos en la casa de Dios para impresionarle. No le vamos a impresionar. El fariseo vino. Señor, mira, te voy a impresionar un poco con lo que soy yo. Mira lo que hago y lo que no hago y lo que... No vengamos para impresionarle, tampoco vengamos para manipularle. Señor, si tú me das, yo te doy. Paga. ¿Cómo paga el Señor? El Señor no te debe nada. Nada. Al contrario, nosotros le debemos todo. Aún sin haber creído en Él, le pertenece todo a Él, todo nuestro ser. Así es. Dios conoce cada una de nuestras verdaderas necesidades. Entonces, cuando vengamos a Él en oración, vengamos como el salmista mencionó en el Salmo 139, los versículos 1 al 4. Es precioso con qué conocimiento de quién es Dios oraba el salmista a Dios. Y decía en el Salmo 139, versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que al orar al Señor, date cuenta a quién te dirige. Date cuenta quién es Él. Y entiende que quiere escucharte, pero Él sabe todo de ti. Así que no le vamos a impresionar, no le vamos a manipular. Él quiere escuchar tu oración. Dios sabe todo, pero se deleita en escucharnos hablar con Él. Una de las cosas muy importantes que debemos de entender cuando oramos es que la oración no cambia a Dios, pero Dios puede cambiarnos a nosotros a través de la oración. Y muchas veces Dios lo hace. Recuerda que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Esa palabra que no cambia tiene un nombre como atributo de Dios. Es inmutable. No cambia. Inmutable. Nunca cambia. Nunca cambiará. Siempre ha sido el mismo. Tú y yo muchas veces cambiamos. Cambiamos de pensamiento, cambiamos de temperamento, cambiamos de deseos, cambiamos de... Y el mundo hasta cambia de tantas cosas ya. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos y muchas veces quiere cambiarnos para ajustarnos y acercarnos a su voluntad. Cada vez que yo oro a Dios, yo me recuerdo mis limitaciones. Y Dios quiere escucharte a ti orar para que tú recuerdes que tú dependes de Él de ti, ¿no? Y es importante.
Así que Dios quiere ayudarnos. No oremos con vanas repeticiones como el Señor Jesucristo tuvo que decirle. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No. Dios quiere escuchar tu corazón, no tu inteligencia ni tu elocuencia. Y tu corazón, para que sea agradable al Señor, tienes que llenarlo de lo que le agrada a Él, de la palabra de Dios. Lee, escucha, vive y habla con el Señor de la palabra de Dios. ¿Sabéis que Jesucristo fue agradable a Dios en todo lo que hizo y en sus oraciones, en sus palabras? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios escuchaba todos los días la oración de su Hijo, que le era agradable. ¡Qué bueno! Y sabéis que ni aún Cristo se atrevió a orar como hoy en día algunos falsos maestros, algunos falsos profetas, algunos falsos apóstoles tratan de enseñar y de decir, diciendo como oran algunos, reclamándole a Dios y pidiéndole a Dios y exigiéndole a Dios. Hoy escucho por ahí a la gente orar. Yo declaro, yo arrebato, yo rompo los cielos de bronce, e incluso le he escuchado a algunos decir, no admito un no por respuesta. Y tú dices, ¿cómo es que alguien se atreve a declarar? ¿Es que no te has dado cuenta quién es Dios y quién eres tú? ¿Cómo alguien se atreve a decretar? ¿Cómo alguien se atreve a decirle al diablo, dame 7 veces lo que me has robado? ¿Quién eres tú? Creo que muchas veces en nuestras oraciones oramos con un desconocimiento total de quién es nuestro Dios Todopoderoso. Y eso no debería ser así. Como si Dios, a veces oramos como si Dios fuera nuestro siervo. Y nosotros fuéramos Dios para pedirle a Él y exigirle a Él. A veces manipulamos la Escritura y Dios no quiere eso para nada, en ningún momento. Eso solamente revela que no conocimos, como si yo sé quién es Dios, yo no tengo que declarar, ni que decretar, ni que mandar nada. Yo solo tengo que estar confiando en oración en que se haga su santa voluntad. No mi deseo personal, sino la voluntad perfecta de Dios. Él conoce todas mis verdaderas necesidades y eso es importante entenderlo. Él las conoce, pero mis necesidades no son exigencias para Dios. Mis necesidades son ruegos, son peticiones que esperan la voluntad de Dios en mi vida. Y es importante entender que vivimos en un mundo que muchas veces, y digo evangélico, no demuestra sometimiento total a la santa voluntad de Dios. Y es importante. Él conoce todas mis verdaderas necesidades. Y además, hermano, una cosa muy importante. Satanás no tiene capacidad de robar mis bendiciones. ¿Entendéis eso? Parece muchas veces que incluso en las oraciones estamos discutiendo con Satanás. O estamos tratando de decirle que si Satanás, que si te... Oye, Satanás no hace nada que mi Dios, en el que yo confío, no se lo permita. Nada. ¿Puede ser que le permita ponerme una tentación? Sí, claro que sí. Le puso a prueba a Job, por supuesto. Pero no hizo más de lo que Dios le permitió. Y si Dios se lo permite, ¿estará Dios en control de todo? Por supuesto. Claro, así nos habla la palabra de Dios. Y nos dice que a Dios no se le escapa nada de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Por supuesto, si yo peco, Dios va a pedirme cuentas por mi pecado, por supuesto. Pero ¿qué pasa con las pruebas de mi vida? Dios sabe perfectamente
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Claro, Él lo tiene todo controlado. Malo o bueno no es malo en cuanto a pecado. Es como a mí me ocurre. Una enfermedad me parece algo malo, pero Dios dice, puede ser que sea una prueba para ti. Lo que tú ves como malo, yo creo que según la voluntad de Dios ha sido muy bueno para mí. Pasar por un tumor me parece algo malo, pero en las manos de Dios es algo que le doy gracias a Dios. Bendito sea el Señor por la obra que me hizo. Gracias, porque yo sé que el que empezó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No va a dejar caer al justo, porque 7 veces cae y 7 veces su mano está extendida para levantarlo. Entonces, no acuses a Dios de nada malo en tu vida. Yo merezco la condenación eterna, pero por su gracia, por su misericordia, Él me ha guiado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. De eso sí que tenemos que lamentarnos. Pero de la obra de Dios, no te lamentes en nada, para nada. Qué bueno es la obra que el Señor hace en nuestra vida. Así que nada ni nadie nos puede arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición tan grande tenemos. Así que no lo olvides. Cuando vienes a la casa de Dios, acércate a Dios con reverencia. Acércate a Dios con atención. Acércate a Dios con prudencia. Y qué bueno ver la obra que el Señor tiene que hacer en nuestra vida. Acércate a Dios con compromiso. Comprométete con Él. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. No digas a Dios algo y no lo cumples. Dice el versículo número 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Bueno, ya la cumpliré. No, no es tarde. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. Y no cumplas. Hermanos, es ley divina. A Dios nadie le roba nada. Y a Dios todos le deben todo. Y esas palabras dices, qué duro eres, qué fuerte que estás hablando. Pero es la verdad. Y la verdad nos hará libres. Qué importante es. Para algunos, Dios no está en primer lugar en sus vidas, ni le dan la honra de vida a su nombre. Pero recuerda, Dios honra a los que le honran. Lo dijo lo dijo Samuel a Elí y a los hijos de Elí. Dios honra a los que le honran y quiere que toda la honra se la estemos dando a Él. Dios cobra tarde o temprano lo que se le roba y es importante. Dice en Proverbios 6, versículo 31. Proverbios 6, 31. Pagará 7 veces el que a Dios le roba, el que roba algo, el que coge lo que no le pertenece, el que coge a una chica y está nombrando ahí y la usa y no es su mujer. Pagará 7 veces, dice la palabra de Dios. Entregará todo el haber de su casa. Y léete el capítulo 6 de Proverbios cuando llegues a casa y vas a ver lo terrible que es coger lo que no te pertenece y no darle a Dios la honra debida a su nombre. Si quieres, Malaquías 3, capítulo número 10, ¿robará alguien a Dios algo y no se lo cobrará a Dios? Y ahí habla de los diezmos. Habéis robado los diezmos y ofrendas. Y algunos dicen, ¿por qué? Si es mío, me lo gana con el sudor de mi frente.
¿Y quién te ha dado a ti la inteligencia y la fuerza para trabajar? ¿Y quién es el Dios que te sostiene vivo? ¿Y quién es el único que te ha dado todo lo que tú tienes? Dios quiere que se le honre y quiere que se le reconozca en nuestras vidas. Ahora, una cosa muy importante, acércate a Dios con compromiso. Saúl supuestamente hizo voto y no lo cumplió. Y Saúl, como rey, tenía que hacerse una copia de la ley y era un mandamiento. Todo rey se hará una copia de la ley y todos los días de su vida leerá la ley de Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Aquí no es la primera vez que dice cuando haces voto, ya lo dice en Deuteronomio. No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Señor, te prometo que si tú me bendices y me sacas de esta situación, yo te voy a entregar mi corazón a ti. Y luego el Señor te saca, el Señor te bendice y te olvidas de Dios y vives ajeno a Dios. Señor, yo sé que te debo y te debo de entregar mi ser a ti. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Así dice Deuteronomio 23, 21 en adelante. ¡Qué bueno es! Tenemos un ejemplo, y con esto termino, un ejemplo en el Antiguo Testamento, un ejemplo en el Nuevo Testamento, de dos personas que prometieron a Dios. Uno positivo y otro negativo. La palabra de Dios nos cuenta en el Antiguo Testamento que había una mujer casada que no podía tener hijos y deseaba tener un hijo y quería tener fruto que diera honra y gloria al Señor, y hizo un voto. Fue a la casa de oración, a la casa de Dios, y orando desde su corazón le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti para que te sirva toda su vida. Y tú dices: qué voto más bonito, qué bien. Pues un año después la mujer tuvo ese bebé entre sus brazos. No tardó un año, tardan 9 meses, por lo que alguna no lo sabe. Bueno, y tuvo ese niño, lo crió, y dice la palabra de Dios, Primera de Samuel 1:11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo crió aproximadamente, calculo yo, unos 4 años, y dice la palabra de Dios, cuando le dejó de dar comida materna, fue al templo y trajo a su niño al templo. ¿Te has pensado eso, mamá? 3, 4 años tiene tu hijo y te vas al templo y le dices: aquí lo dejo, aquí está lo que el Señor prometí, ahí se queda, y te vuelves a tu casa y te pasas un año por lo menos sin verlo, porque dice la palabra de Dios que cada año volvía con una ropita nueva para darle a su hijo. Ella se llamaba Ana, él se llamaba Samuel. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Eli, que es el sumo sacerdote, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba
y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Dios la bendijo y le dio más hijos después. Y qué bendición tan grande. Pero cumplió su voto. Cumplió su voto. En el Nuevo Testamento tenemos una pareja que hizo un voto delante de Dios, viendo como la multitud venía y traía de lo que ellos tenían. Y dijeron, nosotros también vamos a traer lo que cobremos de la casa que tenemos de campo. Vamos a quedarnos con la casa en la ciudad y vamos a vender la casa del campo. Y vamos a traerla aquí. Y nos dice la palabra de Dios que vendieron la casa y él y su mujer dijeron, vamos a decir, le guiñó el ojo, vamos a decir que nos costó tanto y la otra mitad no lo guardamos. Y así nadie se tiene que enterar, ya que nos ha salido también la venta, no vamos a entregarlo entero. ¿Cuánto costó la casa? Tanto. Y ellos se habían guardado. Y dice la palabra de Dios en Hechos 5:3, y dijo Pedro, el apóstol Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Nadie te obligó a hacer un voto, nadie te obligó a hacer una promesa, nadie te obligó a decir delante de los hermanos, mira yo, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cuando vengas delante de Dios, si promete, cumple lo que promete. Pero recuerda que Dios quiere escucharte orar y quiere saber si estás dispuesto a ponerle a Él en primer lugar en tu vida. ¿Qué es primero en tu vida? El Señor Jesús dijo en Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco ni negro uno solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que el Señor nos ayude a estar siempre dándole toda la honra y la gloria a Él, ya que nuestras oraciones con Él sean oraciones sinceras, de corazón genuino, que todo lo que prometen lo cumplen. Recuerda, tu vida le pertenece a Dios. Pues yo no le he prometido dar mi vida, le pertenece a Dios. Ya está comprometida. Si aceptaste la salvación, estás comprometido tu vida con Él. Vamos al Señor en oración. Amados